Continuamos la lectura del libro La pequeña gran mujer en la China, por Gladys Aylward, narrada a Christine Hunter. Nos habíamos conocido hacía muy poco tiempo, y no obstante nos sentíamos extrañamente ligadas por el amor de Cristo. El caballero se paró junto a la ventanilla y tomándome de la mano, dijo reverentemente: «Que Dios la bendiga ricamente, mi querida hermana, y que siempre le guarde cerca de él». Cuando el tren partió, me quedé mirándolos tanto como pude. Ellos me parecían el último vínculo con el hogar y con la gente que yo había conocido. Fue solo cuando me senté que me di cuenta que tenía algo en mi mano. Miré lo que tenía y era nada menos que una libra esterlina. «Qué extraño que me dieron eso», pensé yo. «Él sabe que a donde yo voy, la moneda inglesa no es buena». La escondí, sin embargo, en una de mis bolsitas secretas especiales. Y a miles de kilómetros de distancia, aquella libra esterlina me ayudó a salir de un lugar muy difícil. Casi puedo decir que me salvó la vida. Ahora verdaderamente me sentía sola. Por todos lados a mi derredor había personas que vestían diferente y hablaban diferentes idiomas que yo no podía entender. Cuando llegamos a Alemania, un empleado del ferrocarril trató de hacerme preguntas, pero no entendí nada de lo que me preguntó. Eventualmente, una muchacha alemana vino a ayudarme. Ella podía hablar un poquito de inglés y me explicó que este caballero quería saber si yo tenía algo que declarar ante las oficinas aduanales. La muchacha alemana se portó muy amable conmigo y me llevó a su hogar para que pasara una noche que forzosamente tuve que pasar en Berlín. Y al siguiente día me llevó a conocer la ciudad, antes de emprender mi largo viaje vía Varsovia, Moscú y el lago Baikal hasta Harbin. Por supuesto que observé muchas cosas que pasaron en mi derredor al atravesar las estaciones, mas yo no podía entender nada. Pero Rusia me deprimió terriblemente. La gente se veía pobre y sucia, y las mujeres parecían desempeñar trabajos muy duros, incluso cargar fardos pesados. Siempre había multitudes esperando en las estaciones, rodeadas de bultos que parecían contener sus pertenencias caseras. Los rusos se veían demacrados y tristes. Aún los niños trabajaban duro porque vi a muchachos y muchachas muy pequeños tambaleándose bajo los pesados bultos. En cuanto me senté en la gran estación de Moscú, vi a docenas de soldados, pero cuán diferentes de los nuestros me parecieron. Estaban sucios y desaliñados, y llevaban panes debajo de sus brazos. Entre tanto que caminaban de un lado a otro, partían pedazos de pan y los masticaban. Para este tiempo ya me sentía muy solitaria, una pequeña y extraña mujer en una tierra muy extraña también. Mas a pesar de esto, sentía una profunda paz dentro de mi corazón al pensar en todo lo que hasta ahora Dios había hecho por mí. Creí firmemente que Dios se proponía llevarme a China a trabajar para Él en aquel país. Durante mi viaje, los días me parecían monótonos porque no podía hablar con nadie. Pero hasta el momento no había sentido, de hecho, una verdadera incomodidad. Me las avenía muy bien con mis raciones y por las noches algunas veces podía rentar una cama de plumas, de la cual las plumas salían y flotaban por el aire cuando la desdoblaba o la enrollaba.
Nuestro único ejercicio consistía en caminar por los pasillos, excepto cuando el tren se detenía para proveerse de madera para la máquina. Entonces todos nos bajábamos para caminar de aquí para allá mientras la tripulación del tren aserraba la madera. Entre tanto que avanzábamos más adentro del territorio ruso, el agua escaseaba mucho. Mi pequeña tetera tenía que durarme todo el día. El campo se veía más despoblado y el tren traqueteaba bruscamente en algunas ocasiones. También descubrí que había perdido el apetito y no me sentía muy bien, mas pensé que esto se debía a la falta de ejercicio apropiado. El sábado 22 de octubre, mi 7º día desde que salí del hogar, cruzamos la frontera de Siberia. Tuve que cambiar de tren y ahora me encontraba en una tierra cubierta de nieve. Jamás pensé que sería posible ver tanta nieve en el mundo. El sol brillaba esplendorosamente y me senté y observé maravillada la belleza de este país, con sus gigantescos árboles, elevadas montañas y anchurosas estepas. Sin embargo, tuve que decir, pobre Rusia. El clima era intensamente frío y penetrante por las noches y era casi imposible sentir una brizna de calor. El domingo 24, un hombre que podía hablar un poquito de inglés entró en mi compartimiento. Tratamos de entablar una conversación que resultó difícil, pero era bueno tener a alguien con quien platicar. Nos hicimos mutuamente muchas preguntas y por medio de él, el conductor pudo decirme que los trenes no corrían hasta Harbin y que probablemente yo quedaría detenida en la frontera. Esto, por supuesto, me hizo pasar una noche muy inquieta. ¿Qué haría yo si quedaba detenida en aquel lugar a miles de kilómetros de mi hogar, sin tener a alguien que me ayudara? Entonces pensé, le estoy fallando a mi Dios. Él no se encuentra lejano a miles de kilómetros. Él está junto a mí. ¿Por qué de preocuparme por mi viaje cuando Dios me ha estado ayudando todo este tiempo? Aunque me sentía preocupada, jamás me hubiera regresado, porque tenía fe en que Dios se iba a manifestar en forma maravillosa. El tren estaba ahora repleto de soldados que se dirigían a la frontera, pero a decir verdad, fui tratada muy bien. Sabía de antemano que Rusia y Japón estaban en guerra y que el servicio ferroviario en Manchuria probablemente estaría afectado. Los soldados confirmaron mis temores. Me dijeron que yo no podía llegar a Harbin, el empalme donde debería hacer el transborde al ferrocarril manchuriano, porque el tren había sido capturado por los japoneses y la línea estaba bloqueada. Poco después, un empleado del ferrocarril ruso se acercó a la puerta de mi compartimiento y me habló, pero no pude entender ni jota de todo lo que me dijo. Él gesticulaba, señalaba con el dedo y gritaba, pero todo en vano. Finalmente se encogió de hombros y partió. El tren siguió su marcha todo ese día, pero en la noche se paró de nuevo. Todos los soldados se precipitaron hacia afuera, pero no teniendo idea de lo que sucedía, yo me quedé sentada en mi asiento. Después de casi una hora, comencé a caminar por el pasillo y me di cuenta de que el tren había quedado absolutamente solo. Las luces estaban apagadas, aún las de la estación. De repente, el sonido de disparos de armas de fuego me asustó y me di cuenta de que había llegado precisamente a la línea de batalla y de que el tren no iría más adelante. Apresuradamente metí todas mis pertenencias en el Belis y en un viejo cobertor, y llevando estos, junto con mi pequeña estufa, la tetera y una bolsa de mano, bajé la plataforma. Tuve que bajar con mucho cuidado,
porque en mi tetera había una poca de agua y esta era demasiado preciosa para tirarla. Sentía un frío terrible. El viento ululaba en derredor mío, trayendo consigo fina nieve pulverizada. Me senté sobre mi equipaje, titiritando de frío y hambrienta, cerca de la frontera de Manchuria, sin ver a una sola alma en derredor. Pensé entonces que me iba a morir de frío, y por vez primera las dudas reales se apoderaron de mi mente. ¡Oh, Dios mío! ¿Vale la pena esto?, exclamé. La respuesta vino como de rayo. No temas, recuerda que yo soy el Señor. Entonces oré para que Dios me mostrara lo que tenía que hacer, para que me librara, y lo hizo. Decidí que ya no podía seguir a la intemperie, y dando traspiés de un lado a otro en la solitaria estación, pude llegar a una pequeña cabaña. Me sorprendí al encontrar a 4 hombres dentro de la cabaña: el guardia, el maquinista, el fogonero y el cargador de la estación. Ellos me reconocieron luego porque habían tratado de persuadirme a abandonar el tren en Chita. Una vez más comenzó una pantomima de gesticulaciones. Ellos señalaban hacia una línea distante y hacían ruidos como de estallidos o disparos. Señalaban hacia el tren y sacudían sus cabezas como diciéndome que éste no se movería. Por fin entendí que el tren esperaba para llevar para atrás a los heridos, pero ellos no tenían idea de cuándo podría hacerlo. Entonces ellos señalaron hacia los rieles y me indicaron que tenía que regresar. Ellos me imitaron llevándose mis maletas y mi tetera al mismo tiempo que se reían. Claro que yo también me reí, aunque realmente en mi actual situación no había motivo alguno para reírme. Eventualmente, ellos me prepararon una taza de café muy cargado, el cual me bebí con gratitud, y les dije adiós. Enrollé mi cama y la até sobre mis hombros, junté mis fardos y la preciosa tetera, y me dispuse a caminar a lo largo de los rieles hacia Chita. Me vi obligada a seguir junto a los rieles a causa de la profundidad de la nieve, pero aún así fue una caminata difícil y penosa. A cada lado surgían inmensos bosques de pino, con sus ramas rotas e inclinadas a tierra por el peso de la nieve. A eso de la medianoche me sentí agotada, de modo que me salí de la ruta de los rieles junto con mis enseres. Comí unas cuantas galletas rancias, herví una poca de agua para mi esencia de café, y entonces me recosté sobre mi belis y me envolví en mi abrigo de piel. Escuché muchos ladridos y aullidos no muy lejos, y me puse a pensar cómo era posible que a esas horas de la noche alguien se atreviera a dejar tantos perros fuera de casa. Jamás se me ocurrió pensar que el ruido aquel provenía de manadas de lobos hambrientos. Esta fue una nueva ocasión cuando mi ignorancia me resultó una bendición con disfraz.